Si quieres saber quién es realmente Jesús, no empieces por los titulares, ni por las historias que te han contado. Empieza por Hebreos 1. Allí, en 14 versículos, encontrarás una afirmación que no deja lugar a equívocos. Lo que Dios quiso decir de sí mismo, ahora mismo, lo ha dicho por el Hijo, y esa verdad no es un dato teórico. Si la aceptas, cambia la manera en que oras, trabajas, sufres y te relacionas. Hebreos 1. La sorprendente verdad sobre Jesús, que cambiará tu vida, no es un lema. Es una invitación a leer la Escritura con la atención que merece. Imagina por un momento una sala oscura llena de velas. Cada vela ofrece luz. Cada profeta habló con una vela. Destellos, advertencias, promesas. Ahora imagina que entra el sol. Todo lo que antes era apenas luz de fruto, aparece a la luz plena. Eso es, en lenguaje del autor de Hebreos, la diferencia entre Dios que habló en otros tiempos, por los profetas, y Dios que ahora habla por el Hijo. Hebreos 1, 1, 2. No es un gradito más en la cadena reveladora. Es el cambio de régimen de la revelación. Ya no es fragmentaria, ya no es a través de sombras, es plenitud. Cuando el texto dice que Dios habló en diversas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, está reconociendo la riqueza del Antiguo Testamento. Visiones, sueños, símbolos, juicios, consuelos. Pero al decir que ahora habla por el Hijo, subraya que la comunicación divina ha alcanzado su forma definitiva. No se trata solo de un mejor intérprete, se trata de la palabra encarnada, quien trae la plenitud del sentido divino. Si Jesús es la palabra final, entonces escucharlo ya no es una opción secundaria para tu fe, es la prueba de que tu fe tiene fundamento. ¿Aceptarías la autoridad de quien te explica la vida si antes no lo conocías? Hebreos responde, esa autoridad la tienes ahora en Jesús. Fíjate en un matiz que cambia toda la perspectiva. El Hijo no aparece como un mensajero cualquiera. La palabra griega que se usa en Hebreos distingue entre quien transmite una noticia y quien es la noticia. Jesús es la noticia. Él hereda todas las cosas. Por Él fueron creados los mundos. Él es la radiancia de la gloria del Padre y la impronta de su sustancia. Hebreos 1, 2, 3. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Significa que Jesús no es una criatura hecha por Dios. Es la participación misma del ser de Dios destinada a revelarlo y gobernar sobre la creación. La expresión heredero de todas las cosas no habla de una herencia futura incierta, sino de una preeminencia ontológica. El Hijo ocupa la posición que revela el propósito final de Dios. Por quien hizo los mundos, nos lleva a entender que la acción creadora se atribuye al Hijo. Él no es parte de la creación, sino su origen y fundamento. En el lenguaje cristiano clásico, esto orienta a la idea de preexistencia. El Hijo existe antes de lo creado y actúa en la creación. No es una abstracción furibunda. Si la persona a quien confías la vida es el que sostuvo la creación, entonces puedes depositar en él confianza práctica. ¿Qué consecuencias tiene esto en tu día a día? Que la providencia no es azar. Tus pasos no caminan en la nada. Luego el texto usa dos imágenes para decir lo mismo desde dos ángulos: resplandor de su gloria y huella de su sustancia. La radiancia habla de luz que irradia sin disminuir la fuente. La huella habla de identidad. Donde el Padre está, el Hijo manifiesta quién es el Padre. No es una sombra que copia, es la exacta expresión. Cuando miras a Jesús, cuando escuchas su palabra, no estás observando un reflejo defectuoso ni una interpretación humana. Estás viendo a Dios en acto. Por eso la adoración que Hebreos exige ante Jesús no es un gesto exagerado, es la respuesta lógica a la revelación más clara que tenemos. Hay más, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3.
No es una licencia poética. El que pronuncia palabra mantiene el cosmos. El que habla no solamente imparte sentido a las páginas del libro, sostiene la realidad. Esa afirmación nos deja en un lugar que combina trascendencia y ternura. El mismo que mantiene las órbitas atiende tu angustia y sostiene tu mañana. No conviertas esto en una promesa mágica de soluciones instantáneas. La Escritura no suprime el dolor, ni garantiza una vida sin pruebas, pero sí nos asegura que aquello que sostiene el mundo puede sostener tu historia cuando tú le entregas la tuya. Y luego, algo que debería dejarte sin aliento: Jesús purificó los pecados, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. El verbo aquí no habla de un simple perdón verbal. Habla de una acción efectiva que hace posible la reconciliación. La imagen de sentarse a la diestra no es un adorno de triunfo temporal. Es la señal de una obra cumplida, de que la obra de redención no queda a medias. Sentarse implica que lo esencial está terminado en tanto que su eficacia se confía al Señor que reina. Y esa efectividad no es algo abstracto. Si tus culpas han sido purgadas en Él, entonces tu relación con Dios no necesita la mediación de gestos o rituales que compitan con la obra de Cristo. No pases rápido por esto. En Hebreos, la tensión no es entre misterio y claridad, sino entre reproducción y reposo. ¿Quieres reproducir religiosidad o quieres reposar en una obra que te redefine? Si sigues viendo a Jesús como una opción cultural más, no has entendido el paso de velas a sol que propone Hebreos. Si esto está resonando en tu corazón, comparte este vídeo ahora con alguien que duda de quién es Jesús. Avancemos un poco más en el razonamiento del autor. A partir del versículo 4, el texto introduce una comparación decisiva. El Hijo es superior a los ángeles. Para el lector original, esto no era un tecnicismo teológico irrelevante. En el mundo judío y en comunidades cristianas tempranas, había una veneración especial por los seres celestiales. Se les atribuían mensajes, se les buscaba como intermediarios. Hebreos responde con firmeza: el Hijo no es un ángel más. Y aquí están las razones. Primera razón: el Hijo posee un nombre y un estatus que los ángeles no tienen. El Padre llama Hijo a uno y Señor a otro. En citas tomadas del Antiguo Testamento, por ejemplo Salmo 2 y Salmo 110, retomados en Hebreos, la Escritura establece que el Hijo recibe adoración y ejercicio de dominio que excede la función angélica. La lógica del autor es acumulativa. Primero muestra la relación única entre Padre e Hijo, luego compara. Finalmente, cita los Salmos para sellar su argumento. Si los ángeles fueran iguales al Hijo, no habría base para la adoración que se les exige a ellos mismos en la Escritura. Hebreos convierte esa aparente paradoja en evidencia de la preeminencia del Hijo. Segunda razón: el Hijo demuestra atributos divinos que los ángeles no comparten. El texto habla de eternidad, de un trono inmutable y de un reinado que no caduca. Los salmos citados subrayan que tu trono, oh Dios, es para siempre, haciendo eco de la referencia al Salmo 45 o 102, dependiendo de la lectura. La eternidad no es una cualidad ornamental, es la garantía del juicio final, de la esperanza firme. Si tu esperanza se asienta en algo temporal, tu consuelo será frágil. Pero si se asienta en aquel cuyo trono no envejece, tienes una seguridad que atraviesa tiempos. Tercera razón: la función práctica de los ángeles en Hebreos es la de ministros. El texto no los niega ni los desautoriza, los muestra en su papel correcto, servidores encaminados a ayudar a los que heredarán la salvación. Es una corrección pastoral frente a cualquier tendencia a desviar la adoración hacia los mensajeros, en vez de la meta final, el Hijo. La distinción es clara y pastoral. Los ángeles sirven, el Hijo reina.
Los primeros nos dirigen hacia la obra, el segundo es la obra. Observa cómo trabaja el autor. No se limita a afirmar con fuerza teológica, cita, vuelve a citar y enfatiza. Cada referencia del Antiguo Testamento que incorpora, Salmo 102, Salmo 110, más citas que anclan su tesis, tiene la intención de mostrar continuidad, no ruptura. El Hijo no aparece para abolir el Antiguo Testamento, sino para cumplirlo y traerlo a su sentido pleno. Por eso insiste, la vieja revelación encuentra en Jesús su cumplimiento, su centro, su corona. Hay momentos en la lectura de Hebreos donde una pregunta práctica se hace imprescindible. Si Jesús es más que un maestro o un profeta, ¿cómo cambia eso tu adoración? Si crees que el Hijo es la radiancia de la gloria y el que sostiene todas las cosas, ¿seguirás tratando la Escritura y su persona con superficialidad? La respuesta pastoral que propone el autor es simple. La verdad te obliga a una respuesta transformadora. No es atemorizante, es liberadora. Adorar al Hijo como se merece no es una carga, es el alivio de encontrar ancla cuando todo en la vida parece moverse. Antes de seguir, quiero que guardes esto en mente como un pequeño registro que te ayude a recordar lo esencial de lo que hemos visto hasta ahora. Jesús como revelación final. Jesús como creador y sostenedor, Jesús como purificador y Señor, Jesús como distinto y superior frente a los ángeles. Toma estas frases como un checklist breve, pero no como un resumen intelectual desconectado de tu corazón. Si lo que has oído hasta ahora te ha movido, pregúntate cuál de estas verdades te resulta más difícil aceptar. Que Jesús es la palabra definitiva, que creó el mundo, que purificó tus pecados, o que es más que los seres celestiales. La respuesta a esa pregunta señala hacia dónde tu fe necesita crecer. Sigamos descendiendo en la argumentación textual. Cuando Hebreos cita Salmos 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, introduce una imagen de victoria judicial que tiene implicaciones escatológicas y personales. No es mera retórica militar. Es la promesa de un gobierno que culmina la historia. El Hijo no solo purga pecados y se sienta. Su trono es activo, orientado hacia la consumación, hacia el sometimiento del mal. Eso significa que la esperanza cristiana no es optimismo sin fundamento ni resignación, es la certeza de que la justicia de Dios terminará por prevalecer. No obstante, Hebreos no pinta un mundo sin lucha. El autor mismo conoce la tensión entre el ya y el todavía no. La obra redentora está realizada de una vez por todas en su esencia, pero sus efectos se despliegan en la historia y en tu vida hasta la consumación. Esa tensión es pastoralmente importante. No te promete un atajo para tus problemas, pero sí te asegura que tus pruebas no son el último veredicto. Aceptar que Jesús está sentado a la diestra no suprime la angustia, la pone en perspectiva. Existe otro detalle que conecta lo cósmico con lo íntimo. La doble afirmación de Hebreos sobre el Hijo como resplandor y sostén nos obliga a unir teología y piedad. La contemplación de la gloria del Hijo lleva a la confianza para vivir. Cuando afirmamos doctrinas sobre la divinidad de Cristo, no lo hacemos para impresionar a nadie con palabras elevadas. Lo hacemos para poner bajo cobijo nuestra alma. En momentos de pérdida, cuando parezca que todo está desmoronándose, recordar que el que sostiene las estrellas sostiene tu camino es una disciplina espiritual que cambia decisiones cotidianas. ¿Cómo respondes a un reclamo? ¿Cómo miras a tus hijos? ¿Cómo dices perdón? El autor de Hebreos se mueve con cuidado entre demostración y compasión. No quiere ganar una discusión, quiere conducir a una adoración que transforme vidas.
Por eso te exige que reconsideres la centralidad de Jesús en tu existencia. ¿Lo tratas como un adorno espiritual o como la palabra que regula tu trabajo, tu familia, tus prioridades? La pregunta es directa y no pretende humillar, pretende orientar. Llegamos a un punto en el que la lectura se vuelve urgente. Si el Hijo es la palabra final, si es el que purga y sostiene, si su trono no envejece, entonces tu respuesta práctica es inaplazable. Muchos cristianos viven con una fe cultural, conocen palabras, asisten a reuniones, pero su vida diaria no está moldeada por la autoridad de Jesús. Hebreos viene a sacudir ese acomodamiento. No está pidiendo perfección, pide sinceridad. Quieres una fe que resista el día de la prueba, no una fe que solo brille en los días de celebración. Sin embargo, antes de pedir decisiones apresuradas, el autor continúa consolidando su argumento, mostrando cómo la Escritura misma exige que tal criatura, el Hijo, sea objeto de adoración. Si los ángeles son mandados a postrarse, el orden lógico nos indica que aquel ante quien se postran es superior. Esto no es un juego de palabras, es exégesis que pretende corregir prácticas desviadas. Hay una dimensión pastoral que merece atención. La función de los ángeles como espíritus ministradores no resta valor a la ayuda que pueda recibir de lo invisible, pero la prioriza correctamente. Los ángeles sirven a la obra culminada por Cristo y a quienes heredan la salvación. La tarea de la Iglesia no es buscar experiencias angelicales, sino afirmar la persona y obra del Hijo, y a partir de ahí, recibir el auxilio que Dios disponga. Esa jerarquía te protege de derivas que convierten la fe en búsqueda de señales. A medida que el argumento sube en intensidad, el autor de Hebreos prepara a su lector para una decisión que no es puramente intelectual. La teología y la devoción se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Cuando te enfrentas a la figura de Jesús como la radiancia del ser de Dios, tu vida no puede permanecer neutra. La adoración no es una respuesta emocional efímera, es la reorientación de tus afectos hacia aquel que es digno, y la reorientación de los afectos tiene consecuencias prácticas. Priorizar el servicio, hacer justicia, amar en la verdad. Mientras sigues leyendo estos argumentos, puede surgir una resistencia legítima. ¿No es arrogante afirmar que Jesús es superior a los ángeles? ¿No corre uno el riesgo de simplificar? La respuesta de Hebreos es doble. Por un lado, se apoya en la escritura del pueblo de Dios. Por otro, ofrece una sensibilidad pastoral que no desprecia la experiencia humana. No se pide que cambies de postura por coherencia intelectual solamente. Se te pide que lo hagas porque la realidad de Jesús lo amerita y porque esa verdad sana las inseguridades de tu corazón. Y aquí es donde el guión de la exposición comienza a subir de tono. Lo que parecía un estudio frío se vuelve una llamada que toca lo íntimo, tu identidad, tu esperanza, tus prácticas. No es casualidad que el autor haya montado su argumento en escalones. Cada verdad mostrada sustenta la siguiente. Primero la revelación, luego la persona del Hijo, luego su obra y su posición, y finalmente la corrección de prácticas desviadas. Todo converge en una pregunta que aún no hemos respondido plenamente. ¿Permitirás que esta revelación cambie de verdad tu vida? Este es un momento decisivo en la lectura. Hemos visto cómo Hebreos coloca a Jesús como la revelación culminante, como creador y sustentador, como purificador y Señor, y como superior a los ángeles. Pero la tensión permanece. ¿Qué haces ahora con esa información? La respuesta que propone el autor no es simplemente intelectual, es actitudinal. No basta con asentir con la cabeza. Hay que dejar que esa verdad reconfigure la adoración, las prioridades y el coraje para vivir con rectitud en un mundo que muchas veces ofrece atajos a la acomodación.
Con la base expuesta, la argumentación está lista para dar el siguiente paso: mostrar cómo estas certezas deben traducirse en decisiones concretas que atraviesen tu vida. Es ahí donde el texto se vuelve no solo didáctico, sino transformador. Y es, en ese lugar, entre la doctrina y la práctica, donde la tensión se mantiene, porque aceptar la verdad del Hijo exige, en muchos casos, abandonar seguridades humanas y confiar de modo radical en la persona que sostiene todas las cosas. Aceptar que Hebreos 1 revela a Jesús como la palabra definitiva de Dios no es una curiosidad teológica, es un acto que reordena todo. No se trata de acumular conocimientos, sino de dejar que una verdad transforme tus hábitos, tus decisiones y tus afectos. Ahora quiero bajarte esas implicaciones a tierra. Quiero mostrarte con claridad y cariño cómo esa revelación debe tocar tu vida cotidiana. Si te parece bien, acompáñame sin prisas y con honestidad. Primera implicación: adoración real, no ritual cómodo. Si Jesús es la radiancia del ser de Dios y la expresión misma de su sustancia, Hebreos 1:3, entonces adorarlo no es una liturgia ornamental que se añade a tus domingos. Es la respuesta auténtica a quien ha dicho todo lo que hay que decir sobre Dios. Pregúntate, ¿qué ocupa hoy el lugar de adoración en tu corazón? Tal vez tu energía vital está invertida en trabajo, en imagen pública, en la búsqueda de seguridad emocional. Lo que Hebreos 1 te propone es un cambio de lealtad. Adorar a Jesús significa dejar que su palabra gobierne tus actos. Significa que las decisiones laborales, los gestos familiares, las prioridades económicas tengan como referencia su señorío. No es una carga moral, sino una libertad para vivir con coherencia bajo el que realmente merece confianza. Segunda implicación: confianza práctica en quien sostiene todo. Cuando el autor afirma que el Hijo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, no está escribiendo poesía consuelosa. Está presentando una base para la confianza en situaciones concretas. Esto no garantiza la ausencia de problemas, pero sí nos da una brújula para recorrerlos. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria? En actos sencillos: pedir ayuda con humildad, tomar decisiones con oración en vez de ansiedad, soltar lo que no puedes controlar y comprometerte con lo que sí puedes hacer. Si crees que el que mantiene las órbitas se interesa por tu camino, puedes actuar con más valentía y menos pánico. Tercera implicación: la obra de Cristo nos limpia de raíz, no cuernos de vacío ritual. Hebreos dice que Jesús purificó los pecados por medio de sí mismo. Eso señala a una obra efectiva y completa. Para ti, esto supone dos cambios. Primero, dejar de creer que la religión es una suma de rituales que, si se multiplican, aseguran aceptación ante Dios. Segundo, liberarte de la ansiedad que nace de la superstición religiosa. La obra de Cristo inaugura una relación. Ahora tu acercamiento a Dios se hace desde la gracia recibida, no desde un esfuerzo que pretenda comprar el favor divino. Cuarta implicación: Jesucristo como criterio de interpretación. Si Él es la palabra final, cualquier lectura de la Escritura, de la tradición o de la experiencia humana debe pasar por el crisol de su persona. No es una invitación a la arbitrariedad, sino a la fidelidad. Cuando enfrentes dilemas éticos o decisiones complejas, en el trabajo, en la familia, en la política, pregúntate, ¿qué diría el Señor que reveló la voluntad del Padre en su palabra y en su vida? Eso te protege de sincretismos, de modas teológicas o de interpretaciones que conviertan a la fe en algo a la medida de tus deseos. Quinta implicación: centralidad pastoral frente a la fascinación por lo sobrenatural. Hebreos corrige una tendencia muy humana: elevar experiencias o seres intermediarios por encima del Hijo. En la práctica,
Esto significa que no busques a Dios primero en lo extraordinario, sino en la persona y obra de Cristo. Las experiencias espirituales pueden ser valiosas, pero no son el eje. La prioridad es escuchar a Jesús y permitir que su seguimiento transforme tu vida diaria. Los ángeles son recursos ministeriales, Cristo es la meta y el motivo. Sexta implicación. Una esperanza con ancla escatológica. El versículo que cita Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean estrado de tus pies. Habla de una victoria que se desplegará hasta la consumación. Para ti, esto implica vivir con esperanza responsable, actuar en justicia ahora, sabiendo que la historia encuentra su término en Cristo. No se trata de escapismo. Se trata de perseverancia en el bien, aun cuando la injusticia parece prevalecer. Hay consuelo profundo en saber que la lucha no es absurda y que hay justicia última. Séptima implicación. Confianza en medio del sufrimiento sin ingenuidad. Hebreos no promete atajos. Reconoce tensión entre el ya y el todavía no. La obra está hecha, pero sus efectos maduros llegan en el tiempo. Esto te protege de lecturas que trivializan el dolor. En lugar de palabras de consuelo fáciles, la Escritura te ofrece presencia. El que sostiene las galaxias también te sostiene en el duelo, y el que gobernará la historia camina contigo cuando la injusticia duele. La fe no borra la herida, la reencuadra. Octava implicación, responsabilidad ética y comunitaria. Si Jesús es Señor, las comunidades que lo confiesan deben mostrar coherencia. Eso incluye cuidado mutuo, defensa de los oprimidos, honestidad en los negocios y una vida de servicio. Hebreos no busca convertir la fe en un asunto privado. La revela como una fuerza pública que transforma relaciones y sistemas. Estas implicaciones podrían quedarse en meras palabras si no las traducimos a actos concretos. Permíteme proponerte ejercicios prácticos que pueden ayudarte a incorporar lo que Hebreos 1 está proclamando. Revisa tus prioridades. Elige una semana para anotar dónde colocas tu tiempo y dinero. ¿Coincide con aquello que afirmas creer de Jesús? Reza con nombres y hechos. En lugar de peticiones vagas, ora reconociendo a Jesús por lo que la Escritura dice que es creador, sustentador, purificador, y pide que esa verdad moldee decisiones concretas. Practica la adoración comunitaria con intencionalidad. Cuando participes en la liturgia, canta y ora sabiendo que no celebras una idea, sino a la persona que es la revelación plena. Aprende a esperar con esperanza. Ante un problema que no se resuelve de inmediato, escribe una carta de confianza que puedas releer en 6 meses para ver el movimiento de Dios. Sirve con intención. Identifica a alguien en tu entorno que sufre y busca maneras prácticas de apoyo que no dependan de tu agenda, sino de su necesidad real. Deja que te dé ahora un mini resumen para que fijes lo esencial en tu memoria. Guarda esto como un pequeño checklist. Jesús es la revelación final. Jesús creó y sostiene. Jesús purificó y reina. Jesús es superior a los ángeles. No son meras frases académicas, son claves para vivir. Volvamos por un momento a la cuestión de los salmos citados en Hebreos. El autor recurre con decisión a textos como Salmo 102 y Salmo 110 para mostrar que las antiguas oraciones y promesas encuentran su cumplimiento en el Hijo. Salmo 102, en su lenguaje de angustia y esperanza, es apropiado para hablar de la eternidad de Dios frente a la fragilidad humana. Hebreos lo lee y lo aplica para subrayar la eternidad y la distinción del Hijo. Salmo 110, por su parte, trae la promesa de un señorío que implica victoria y gobierno, y Hebreos lo utiliza para afirmar la posición del Hijo a la diestra del Padre. Esta técnica no es forzada, es la forma en que el autor demuestra continuidad entre la Escritura que heredamos y la novedad de Cristo.
La lectura no suprime el Antiguo Testamento, lo cumple. Hay una pregunta que quizá te asalta. Si el Hijo es tanto, ¿por qué no se ve eso en mi vida? Esa es una pregunta honesta, y la respuesta que ofrece Hebreos es pastoralmente sabia. Porque existe una resistencia humana al cambio. La revelación exige conversión. Aceptar la majestad de Cristo implica admitir que hay áreas en las que hemos construido seguridad fuera de Él. Autoimagen, relaciones, proyectos. Por eso la llamada de Hebreos no es a una devoción superficial, sino a un rehacer del corazón. No minimices el poder de pequeñas prácticas para este proceso. Convertir la fe en costumbre viva empieza por hábitos, lectura atenta de la Escritura, oración que no se reduzca a pedidos, prácticas de servicio y arrepentimiento frecuente. Todo esto se sostiene en el reconocimiento de que la doctrina verdadera es práctica. Te cambia. Llegamos ahora al clímax pastoral de este mensaje. Quiero que lo percibas como una confrontación amorosa. Jesús no es una opción religiosa entre muchas. Su persona exige una respuesta que transforma. No te estoy pidiendo perfección, te estoy pidiendo sinceridad. Si en lo profundo de tu vida hay una duda, una reserva, una área que no le has entregado, este es el momento de decidir. Hebreos 1. La sorprendente verdad sobre Jesús que cambiará tu vida no es un eslogan publicitario. Es una llamada a que tus prioridades, tus afectos y tu conducta estén regidos por el que es la revelación última. Si decides responder ahora mismo, no es una decisión aislada, es el inicio de una trayectoria. No te prometo que todo se resolverá al instante. No te ofreceré fórmulas mágicas, pero te garantizo esto. Tomar en serio la señoría de Cristo te da una brújula para vivir en el tiempo y un refugio para la angustia. Cambiarás, con el tiempo, tus reacciones, tus amistades, tus decisiones financieras y tu modo de amar. Cambiará tu manera de interpretar la Escritura y de involucrarte en la comunidad. Cambiará la forma en que miras la muerte, el sufrimiento y la injusticia. No los anula, pero les otorga un marco de esperanza. Antes de concluir, quiero recordarte algo esencial sobre los ángeles. El texto de Hebreos no los borra ni los desdeña, los reposiciona. Son ministerios de servicio, colocados para ayudar a los que heredarán la salvación. Si en algún momento tu vida ha estado marcada por la fascinación, por lo extraordinario o por la búsqueda de señales, deja que este capítulo reordene tu afecto. Mira primero a Jesús. Deja que los recursos espirituales complementen, no que sustituyan, tu adhesión al Hijo. Ahora te invito a una decisión práctica. Si estas palabras te han movido, elige un paso concreto esta semana. Puede ser confesar a alguien tu lucha espiritual, puede ser un acto de servicio, puede ser dedicar 20 minutos diarios a la lectura atenta de Hebreos 1, puede ser pedir perdón donde lo debas. Lo que importa no es la espectacularidad del gesto, sino la honestidad de la respuesta. Dejar que la verdad te transforme se construye con fidelidad cotidiana. Vamos a cerrar con una oración. Si te resulta útil, repítela con intención, usando tus palabras y poniendo delante del Señor las pequeñas circunstancias de tu vida. Que lo que sigue sea una súplica sincera, teocéntrica y breve. Padre, te damos gracias porque en tu Hijo nos has hablado con claridad. Te agradecemos que Jesús no es una palabra más, sino la palabra plena que revela quién eres. Perdona nuestras resistencias, perdona la adoración que has cedido a otras prioridades, perdona la confianza que hemos puesto en seguridades humanas, perdona la indiferencia con la que a veces escuchamos tu voz. Señor Jesús, reconozco que eres la radiancia del ser de Dios y el que sostiene todas las cosas. Recibe mi vida, mis dudas y mis decisiones. Enséñame a obedecerte, a confiar en tu cuidado y a vivir bajo tu señorío.
Espíritu Santo, haz que esta verdad no sea solo doctrina en mi mente, sino transformación en mi corazón. Que mi adoración, mis prioridades y mis acciones respondan a la grandeza de Cristo. Dame coraje para abandonar lo que me aleja de ti y fidelidad para servir a mis hermanos. En el nombre del Hijo que se sentó a la diestra del Padre. Amén. Si este estudio te ha ayudado, si quieres seguir profundizando en Hebreos verso por verso o recibir un resumen en ebook con notas y preguntas para grupo, suscríbete al canal y deja la palabra ebook en los comentarios. Así sabremos que te interesa continuar este camino juntos. Hebreos 1. La sorprendente verdad sobre Jesús, que cambiará tu vida, no es una frase grandilocuente. Es una invitación a permitir que la persona de Cristo reconfigure tu existencia. Que esa verdad no se quede en la cabeza, sino que desplace lo que hoy te roba el primer lugar. Ve con ánimo, adora, confía, obedece y sirve. Tu vida, sostenida por aquel que sostiene el mundo, tiene una dirección nueva y segura.